que puede provocar pues como tal el vértigo. En este caso pues vamos a tratar pues, a grosso modo cada una de ellas, pues tratando de explicar de la mejor forma. Eh, Muchachos, qué pena interrumpirlo. Les recomiendo por favor hablar un poquito más duro para poder tener buena claridad al escucharle los temas, ¿sí? de acuerdo. Bueno, bueno, entonces la definición de vértigo es la percepción de movimiento giratorio cuando pues en realidad pues no se está realizando un movimiento, es como una especie de disociación entre los sentidos del, especialmente pues del oído, normalmente con, que es el vértigo periférico con pues con el, como tal el sentido, los demás sentidos de la vista, del tacto, los propios, los nervios propioceptores y todo ese tipo de inervación pues que nos ayudan a ubicarnos en el espacio. Vemos que el vértigo puede ser de tipo central o de tipo periférico. Pues tiene unas pequeñas diferencias pues, que vamos a tratar el día de hoy. También pues está relacionado con el síncope, que es una pérdida transitoria de conciencia que está acompañado del tono postural y también esto hay una etiología similar que llama casi síncope, que es un mareo con la sensación inminente de pérdida de la conciencia. Bueno, aquí pues vemos un esquema, ¿sí? Un momentico que tengo que, no me está dejando. Listo, que tenía un problema con las diapositivas. Bueno, entonces en este caso vemos un esquema resumido de la inervación pues, del octavo par craneal que se relaciona pues con otras estructuras, especialmente pues el nervio accesorio y también pues el nervio vago eh, que pues inervan las diferentes estructuras que están relacionadas con el tema de hoy. Vemos que pues, hay unos núcleos vestibulares y también en la parte superior derecha, pues vemos las diferentes estructuras en el sistema nervioso central, que son las encargadas de regular este centro del equilibrio. Pues en estos casos, pues veríamos el vértigo de tipo central, que está pues, en la corteza, en el cerebelo, el sistema reticular, pues también en los núcleos oculares, y ya en el laberinto, pues ya estaríamos hablando pues, del tipo de vértigo periférico. Entonces aquí vemos algunas de las principales causas que es el vértigo, por ejemplo, del vértigo vestibular o tálgicas. Entonces el vértigo postural paroxístico benigno, que pues, es la causa más frecuente. El- Puede ser también de tipo traumático, pues de un trauma craneoencefálico, la causa de este tipo de vértigo. También infecciones como que es la laberintitis, neurotitis vestibular, síndrome de Ramsay-Hunt. Y pues ahí hay otros síntomas como el síndrome de Meniere, neurológicos también como el síndrome lateral de Walberg. eh, También pues de tipo general, pues que ya no tiene que ver con estos sistemas, sino pues también, por ejemplo, como el alcohol, la insuficiencia renal crónica, enfermedad tiroidea, entre otros. Entonces, aquí pues regresando a la parte vestibular, pues vemos que estos canales semicirculares que tenemos tres, ¿no? Canal, el horizontal, el posterior y el canal frontal. Estos están llenos de un líquido que se llama endolinfa. Entonces, este líquido lo que hace es que al moverse sobre dentro
dentro de este sistema semicircular. Entonces, él trae unos vellos en su interior que detectan el movimiento de este líquido y entonces lo que ocurre es que nos ayuda a orientarnos como tal en el espacio. Nos ayuda a saber que estamos de pie, que estamos sentados, que no estamos cayendo. Entonces, cuando se desconecta la relación entre pues, este sistema y los demás sistemas, pues vemos que pues, aparece el vértigo como tal. Aquí pues hay una pequeña tabla que nos indica algunas diferencias que podemos encontrar entre el vértigo que es de tipo periférico y el de tipo central. Entonces vemos como que el inicio es más rápido, también pues del tipo paroxístico o súbito, que se inicia y se detiene rápidamente. Esto nos da a entender que probablemente sea más de tipo periférico. Ya en algunos casos también de vértigo central vemos que puede ser súbito, pero la mayoría se presenta de tipo lento. Es una progresión bastante lenta de los síntomas. También pues es más leve, es menos intenso, no se puede definir fácilmente cuando es de tipo central. En cambio, en el tipo periférico pues se siente más fuerte como tal los mareos y el vértigo. También vemos que cuando se agrava por la posición, pues es un indicativo más hacia el tipo periférico. En el tipo central puede ser variable, en algunos casos sí, en algunos casos no. Cuando se asocia a náuseas y también diaforesis, que pues también pues tiene que ver con el sistema colinérgico. Entonces en este caso vemos que cuando es de tipo periférico pues es más frecuente que en el tipo central. El nistagmos, vemos que la característica de los nistagmos es con un signo que nos da a entender que la persona tiene vértigo como tal. Entonces, el tipo de movimientos que se observen, entonces nos da a entender si es periférico o central. Cuando es vertical, horizontal o rotatorio, vertical rotatorio también es tipo periférico, pero si se da únicamente de tipo vertical, nistagmos, entonces nos da a entender que muy probablemente que sea de tipo central. El signos de fatiga como tal, hipoacusias, acuífenos o también tinnitus, también llamado tinnitus. Vemos que los tinnitus se presentan en el tipo periférico y en el tipo central no. Cuando hay alteraciones de la membrana timpánica, pues nos da a entender que es de tipo periférico, probablemente pues sea pues una infección que pues esté afectando eh, la, la fisiología normal de nuestro sistema laberíntico y pues nos da a entender que es de tipo periférico. Y cuando hay síntomas de afectación del sistema nervioso central, pues nos ubica hacia el tipo central. Aquí hay un pequeño diagrama de flujo que nos indica cómo podemos ubicar los diferentes tipos de vértigo, las diferentes etiologías y cómo pues podemos enfocar también el tratamiento como tal. Entonces, vemos que si hay pérdida de la conciencia, sí o no, pues entonces si nos aparece que sí, entonces debemos investigar si es el tipo de síncope, convulsiones, se debe pues mirar electrocardiografía, imágenes neurodiagnósticas y pues se debe considerar hospitalización en estos casos. En el caso de que no, pues, entonces veríamos a observar si es vértigo verdadero como tal. Entonces, si no es vértigo, entonces nos iríamos por el caso de mareo mal definido, que pues tiene varias etiologías de tipo cardíaco, de tipo hipertensional. También puede ser por la edad, entre mayor edad, pues es más posible que de mareos como tal. Vemos los exámenes que podrían ubicarnos hacia este tipo
de mareo, por ejemplo, en el anciano es el cuadro hemático, la presión arterial, ortostática. Puede ser que en el momento de sentarse, de sentarnos o ponernos de pie, en, en la parte, pues, nos provoque este tipo de vértigo. También puedes revisar si de pronto pues, tenga algún problema tipo cardíaco, pues para remitir al anciano. Eh, o en los jóvenes, pues ya es más mareo de tipo psiquiátrico, que ya pues no tendría que ver con el vértigo como tal, que es el que estamos tratando en estos momentos. Signos y síntomas en el sistema nervioso central. Entonces, cuando hay síntomas en el sistema nervioso central, pues debemos mirar si los signos y síntomas duran poco, en 5 a 10 minutos, entonces nos enfoca hacia una isquemia cerebral transitoria. Entonces, revisar soplos carotidios, electrocardiograma, eh, tratamiento antiplaquetario, anticoagulante, pues ya es, en este caso, pues ya es un manejo pues ya más, más profundo acerca pues de la isquemia cerebral transitoria o un vértigo central, nos indica que los síntomas son más constantes. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, el vértigo dura más tiempo, pero es más suave como tal. Ya pues ahí se me iría a angiografía por resonancia magnética, electrocardiografía, hospitalización, también pues ya ahí se maneja con neurología. Si el vértigo se precipita por movimientos súbitos de la cabeza, pues entonces ya nos indica pues en el caso de que pueda ser un vértigo postural paroxístico benigno, que pues, por movimientos. Entonces aquí nos muestra unas pruebas, que es la prueba de Dice-Hallpike. Entonces esta es la prueba que el paciente está sentado, eh, erguido. Entonces le vamos a rotar la cabeza 45 grados hacia la derecha inicialmente o cualquiera de los dos lados, pero pues inicialmente pues hacia la derecha y se dirige pues, se acuesta el examinador, o sea, pues nosotros en, lo acostamos como tal para que la cabeza que quede más hacia abajo, o sea, que baje unos 20 grados más abajo del resto del cuerpo. Y entonces, en este caso, y se le indica pues, a la persona que no cierre los ojos en ningún momento. ¿Para qué razón? Para estar revisando en el caso de que tenga nistagmo. Entonces, si al realizar esta maniobra se observa el nistagmos, ya sea eh, ya sea de arriba hacia abajo o lateral o también en círculos. Entonces ahí nos da a entender pues qué tipo de vértigo es. Y pues el signo positivo es del lado en el que se hace el giro de la cabeza, pues de ese lado es que puede tener el vértigo paroxístico benigno. Eh, Luego se levanta nuevamente el paciente, realiza el giro de la cabeza hacia el otro lado y se vuelve y se inclina hacia atrás, o sea, se acuesta en la camilla y nuevamente pues se observa. En este caso, pues, como tal, pues el signo positivo es el nistagmus. También pues nos dice que considerar maniobra de E-play modificada. Esta maniobra pues, es como tal, para reducir el vértigo en el caso de que sea vértigo postural paroxístico benigno. Entonces, en este caso nos indica que se gira como tal la cabeza del paciente de la posición sentado, se gira 45 grados la cabeza, se, se acuesta, luego se gira la cabeza 90 grados hacia el otro lado, luego nuevamente se gira otros 90 grados hasta que quede boca abajo del paciente y finalmente se levanta, se pone nuevamente en la posición sentado y que el cuello esté flexionado hacia el lado donde queremos pues, reducir el vértigo. Cada una de estas posiciones se mantiene durante 20 a 30 segundos
o hasta que deje de tener vértigo la persona. Aquí entonces, volvamos aquí nuevamente, pues aquí cuando el vértigo no se precipita por los movimientos súbitos de cabeza, pues entonces ya revisaríamos que si puede haber hipoacusia. En el caso de que haya hipoacusia por el oído que está afectado, es donde va a generarse vértigo. Los acúfenos o tinnitus también. Entonces, en este caso, pues se considera las causas del tinnitus y el tratamiento como tal. O también, pues, otitis media, infección urinaria reciente también puede tener consecuencias. No, infección de las vías respiratorias, disculpe, infección de las vías respiratorias altas u otitis media puede ocasionar una laberintitis bacteriana o, o en el caso de que no haya otitis media ni tampoco infección de las vías respiratorias altas, también pues, se debe considerar la enfermedad de Meneyre. Aquí vemos algunas diferencias, unos patrones que nos dan a entender qué tipo de vértigo puede ser. Entonces, cuando el vértigo dura pocos segundos, puede ser de tipo paroxístico benigno o una hipotensión postural. Cuando dura minutos, entonces ya nos puede enfocar también pues, hacia una isquemia cerebral transitoria. Cuando dura horas, pues ya hacia una enfermedad de Meneyre. Cuando dura días, laberintitis viral, y cuando es constante, puede ser mareo no específico, pues más del tipo central. Aquí pues vemos algunas pruebas que podemos realizar para descartar pues cada una de las patologías como tal. En la anamnesis también pues debemos tener los indicadores claros de qué está provocando qué puede estar provocando este mareo. También pues se le pide a la persona como tal que describa el episodio inicial, que es generalmente el que más recuerda a la persona, y tratar de no dirigir tanto al paciente, o sea, no hacerle preguntas tan cerradas, porque pues esto puede llevar a que el paciente como tal pues recuerde mal las cosas. Es mejor pedirle que él cuente en sus propias palabras lo que sintió en ese momento. Eh, pues si vemos que la situación lo amerita, pues podemos seguir ampliando la entrevista como tal, hacia qué tipo de patología podemos observar. En la exploración física, debemos pues, realizar una exploración del oído, también exploraciones neurológicas y vestibulares, también la membrana timpánica para descartar otitis media, también otras patologías. También si se puede insuflar en el caso de que haya un otoscopio neumático, si la insuflación con la otoscopia precipita un episodio de vértigo con nistagmo, entonces puede ser una fístula en el oído interno. Entonces, en este caso, pues ya tendría su tratamiento diferencial. También pues se debe explorar la audición. Dice que pues, se puede explorar haciendo ruido en un oído y susurrando en el otro para ver si hay un tipo de hipoacusia, o también pues con un esto, se me olvidó, con un diapasón, pues realizando las pruebas para ver si hay una hipoacusia. Generalmente cuando es bilateral no genera vértigo porque normalmente pues como están los dos lados equilibrados, pues no hay tantos cambios. Generalmente es cuando es unilateral el que se observa este tipo de vértigos, en vértigo periférico. Cuando se sospecha que pueda ser vértigo tipo central, también podemos revisar ausencia de reflejo corneal, parálisis facial, disfagia, disfonía, disminución en el reflejo nauseoso, y pues ya se hacen las distintas pruebas para descartar patologías de tipo central. Vamos a ahondar más adelante cómo se diferencian estas dos.
Em, también pues también hay distintas pruebas auxiliares que son las que observamos aquí en esta tabla, pues ya, depende pues de la etiología del vértigo. Entonces pues ya manejaríamos los distintos exámenes que se necesiten. Y aquí pues, vemos algunos medicamentos que nos podrían ayudar al manejo del vértigo. Pues hay de distintos grupos farmacológicos como anticolinérgicos, antihistamínicos, antieméticos, y pues cada uno pues varía pues su utilidad. Los primeros pues ayudan para manejar el vértigo y las náuseas, y benzodiazepinas también pues ya como el tipo vértigo central, y la ansiedad relacionada con vértigo periférico. Eh, pero nos hace la aclaración que estos tratamientos a largo plazo pueden provocar pues como tal un rebote en los síntomas, o sea, una disminución en su efectividad, y pues podríamos empeorar a largo plazo los síntomas. Aquí pues vemos otros grupos como los calcitonistas vasodilatadores, que pues en estos casos hay mucho menor, eh, evidencia científica que nos respalde pues como tal su eficacia, pero pues en algunos casos vemos que son de utilidad pues para casos muy puntuales. Entonces, aquí ya vamos a mirar los tipos de trastornos que causan vértigo periférico, que pues el principal, el vértigo postural paroxístico, que, que es causado es una sensación intensa de dar vueltas como tal, puede precipitarse con los movimientos. El, es la más común. La prevalencia de vértigo postural paroxístico en el tiempo de vida es de 2,4. Entonces, quiere decir que en, en promedio hasta 2 o 3 veces, 2,4 veces en un año. Y, normalmente en una incidencia anual del 0,6%. Es lo más común como tal que se presenta, y que podríamos enfocar nuestra anamnesis, nuestro examen físico hacia encontrar esa patología, pues que ya es la más común de todas. Y pues es por la que más atienden los pacientes, porque pues es como la que da más fuerte de todas. Y vemos que el 86% de los pacientes buscan atención médica. En este caso, pues aquí vemos que dura poco, o sea, dura 30 segundos. Cuando estás haciendo el examen, la prueba esta que estábamos, esta que llama la prueba de Dixon-Pike, normal, cuando hay vértigo postural benigno, paroxístico postural benigno, la aparición del nistagmo siempre es de menos de 30 segundos. Por eso, pues, cuando se sostiene la cabeza en la posición acostado, debemos esperar hasta 30 segundos a la aparición del nistagmo. Entonces, aquí nos da a entender que es el tiempo que se tarda pues, en provocarse máximo. El tiempo que dura el vértigo y el nistagmo dura entre 5 y 40 segundos. Y pues en dirección hacia donde se coloca la cabeza hacia abajo es el oído afectado como tal. En, en este examen, pues de pronto pues hay algunas personas que son más susceptibles como tal, pues cuando es más grave la enfermedad, pues se recomienda, pues nos habla en la literatura que a veces se recomienda pues el uso de un antihistamínico como dimerinato. Él ayuda pues a controlar el, 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 el episodio de vértigo, pero no bloquea el reflejo del nistagmus. Entonces pues nos ayuda como tal en la prueba para reducir la
la molestia al paciente, pero pues no quita la efectividad del examen como tal. Entonces aquí vemos que la, la aparición del vértigo postural paroxístico, la frecuencia en el conducto afectado. Entonces que la principal es en el conducto posterior, el 85%. Luego sigue el horizontal y el anterior, pues el que tiene menos porcentaje con el 1%. Aquí vemos las pruebas diagnósticas, que la prueba más, más concluyente como tal, pues la que nos da a entender que cuál de estos conductos está afectado, pues es la de Dix-Hallpike, que es la que ya habíamos hablado, pues también ahí, en el caso de no encontrarlo, pues ya se mediría la prueba de Paganini y McClure, que es pues, otra tipo de prueba que podemos aplicar en estos casos. Aquí vemos, vamos a revisar pues, las otras patologías, eh, aparte que pueden provocar vértigo postural paroxístico benigno o que pueden provocar vértigo periférico. Entonces, está la enfermedad de Menire, que esta enfermedad es un trastorno asociado a un incremento de la endolinfa dentro de la cóclea y el laberinto. Ocurre por igual en varones que en mujeres y el primer episodio de esta enfermedad suele aparecer a los 65 años de edad o más, pero en ocasiones comienza en la niñez. Entonces, en general, esta enfermedad es unilateral, pero en el transcurso del tiempo puede observarse que se hace bilateralmente también. No se conoce la patogénesis precisa, pero pues, la evidencia sugiere que cuando hay pacientes que tienen deficiencias para regular el volumen de líquidos, también como es el caso de la presión intracraneal, cuando hay exceso de líquido cefalorraquídeo, cuando hay pues, exceso también síntomas colinérgicos, pues cuando hay personas que tienen estos síntomas, pues nos da a entender que puede también provocar pues, el aumento de esta endolinfa, pues que provocaron la enfermedad de Meningite. En esos casos, en esta enfermedad, el vértigo dura entre 20 minutos a 12 horas. Normalmente, pues lo más común que podemos encontrar que dure de 2 a 8 horas la duración del vértigo. Y la frecuencia de los episodios varía varias veces por semana o a varias veces por mes. Tiene otros síntomas asociados que son tinnitus, hipoacusia, plenitud aureal unilateral. También esta enfermedad se diagnostica con una prueba de glicerol y potenciales miógenes vestibulares evocados, que sería una prueba más em, pues, que se hace con otorrinolaringólogo. Hay también otros casos que puede ser la fístula perilinfática, que es la que detectamos, que es ingresando aire en el oído. Neuritis vestibular, que puede ser una inflamación del octavo par craneal. También esta neuritis es de etiología viral. La diferencia del vértigo paroxístico postural benigno y de la enfermedad de Menire es, es que el vértigo dura varios días y casi en ningún caso hay recurrencias como tal. Es de inicio súbito y el paciente normalmente está bien, pero solo pues tiene síntomas de una enfermedad viral. Ganglionitis vestibular. eh, En este caso, también pues, es de tipo viral por varicela zoster. Se puede reactivar años después de una infección inicial.
Se cree que el Ehlers Zoster óptico, también conocido como síndrome de Ramsay-Hunt, es un trastorno neuropático que está asociado con ganglionitis vestibular, que esto es porque, pues, como tal, el herpes zóster em, se adhiere a estos ganglios y ahí, pues, se mantiene de forma latente durante el resto de la vida. Una vez infectada la persona, pues siempre va a estar infectada. Entonces, en estos casos, pues, em, la aparición de este síntoma, pues, puede tener una recidivia a lo largo de toda la vida y como tal, pues, no hay una cura contra este virus. También, pues, tenemos la laberintitis, que es una infección en el laberinto que produce vértigo periférico asociado a hipacusia. Ya pues es la característica que lo distingue es que es de inicio súbito y pues, se enfoca en la hipoacusia y pues hay hallazgos de la infección también en el oído medio. También pues tenemos la ototoxicidad, que es principalmente causada por fármacos, aminoglucósidos, eritromicina, pues, algunos antibióticos. También pues está con AINES, con ácido acetil salicílico, diuréticos de asa, eh, antipalúdicos que pues puede o no ser reversible y pues también puede o no depender de la dosis. En caso de que sí, pues en dosis bajas pues no se presenta este vértigo. En caso de que no, pues es que es muy probable que a una dosis bajas pues se presente este tipo de vértigo por ototoxicidad. Eh, también pues, también lesiones en el octavo par craneal. eh, También podemos observar tumores en el ángulo cerebelopontino, que en este caso se acompaña de un grupo de hallazgos, incluyendo la hipoacusia, la ataxia así como debilidad facial, ipsolateral, pérdida del reflejo corneal y signos cerebrales. Aquí ya empezamos con las lesiones de tipo nervioso. Vértigo postraumático también pues se caracteriza por inestabilidad en la marcha. eh, es un síntoma que pues frecuentemente se observa después de traumatismo craneoencefálico. El vértigo postraumático agudo es causado por una lesión directa en las membranas del laberinto y el inicio del vértigo es de inmediato y se acompaña con náusea y con vómito. Y pues también podemos observar vértigo después de implante coclear. Aquí pues también hay los otros trastornos que ya causan vértigo de tipo central, que hemorragia cerebral e infarto, síndrome de Wallenberg, insuficiencia vertebrovascular, disección de la arteria vertebral, esclerosis múltiple, neoplasia y mareo relacionado con migraña y vértigo. Aquí en el caso de que sea migraña, vemos que los criterios diagnósticos, que ya lo hemos visto, que es con síntomas visuales, pues el vértigo, que es lo que estamos tratando, el tinnitus, la diplopía, la parestesia bilateral. Y pues también hay otros trastornos que es por la edad, como lo habíamos mencionado anteriormente, casi síncope y trastornos convulsivos, síndrome de hiperventilación, que pues normalmente cuando la persona pues, respira demasiadas veces, más de 50 veces, normalmente pues empieza a sentir los mareos y el vértigo y el mareo psiquiátrico, pues como lo hemos revisado pues, en jóvenes. Muchas gracias. Y me falta una parte de epidemiología que normalmente la edad de inicio es
más de los 65 años, la mayoría de casos diagnosticados, se reporta que de cada 3 adultos, uno presenta vértigo a lo largo de su vida, pues a estas edades. En- pues el vértigo periférico es el más frecuente, es el 85% de los casos y se estima una prevalencia de 5% por año. Ese tipo de vértigo, pues normalmente no es maligno. El más grave como tal, pues es el de tipo central, que pues acompaña unas patologías pues más graves como tal. Y ya esto sería todo. Muchas gracias. Ok, ¿tienen alguna pregunta para el expositor? Por mi parte no, todo está claro. Solo lo único es esto, pues es que al final decía lo de la epidemiología. Samuel, o sea que en los niños no se presenta casi, o sea, no hay casos o no se presenta casi el vértigo. No entiendo. Que en los niños es menos frecuente. Obviamente, pues por la edad se presenta mayor cantidad de casos. Pero pues en los niños como tal lo que más se observa es el vértigo periférico por otitis media, por infecciones. Sí, pero como tal, o sea, como tal, la mayoría de casos es en mayores de 65 años. Eso los que más consultan por este tipo de patologías. Listo, dale, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, ven la presentación. Es que a veces como que se traba mi pantalla. Sí, se mira. Listo, dale, gracias. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca del síndrome de vena cava inferior. Entonces, para comenzar a hablar acerca de este síndrome, pues tenemos que definir qué es. Básicamente, el síndrome de vena cava inferior hace referencia a aquella invasión que va a ocurrir a nivel de la vena cava o cerca a ella, que pueda causar algún proceso patológico y pues evitar que ésta pueda realizar su función normal, que es conducir hacia la aurícula derecha toda aquella sangre que pues, va a estar desoxigenada desde los miembros inferiores hacia arriba, por decirlo así. Entonces, hay que tener en cuenta algunas generalidades, que es que este es un gran vaso sanguíneo con aproximadamente 22 centímetros de longitud. Tiene un calibre superior de 33 milímetros e inferior de 22 milímetros. Bueno, respecto a la etiología de este síndrome, hay que tener en cuenta dos causas principales de que es las neoplasias y la trombosis. Ya otras vienen siendo el embarazo, la obesidad y bueno, algunas que voy a estar mencionando, pero pues primero que todo vamos a considerar el por qué o pues estas vienen siendo causas de el síndrome de vena cava inferior, ¿sí? Entonces, por lo menos en las neoplasias, normalmente se dan en aquellas que son malignas por aquellos órganos que se encuentren cercanos a la vena cava inferior, ¿sí? Entonces, por lo menos lo que son el carcinoma de las células renales, el adenocarcinoma gástrico, también el adenocarcinoma pancreático, o a aquellas neoplasias que se encuentran a nivel hepático, ya sean primarias o secundarias, o básicamente cualquier tumor que se en algún órgano que se encuentre rodeando pues la vena cava superior,
Entonces, pues pueden ser un origen de la obstrucción de ella y causar pues este síndrome, ¿sí? O, o mejor dicho, que por decirlo así, impida el paso del flujo de sangre por allí. Tenemos lo que es la trombosis, que esta suele darse más que todo, más allá de que se dé en la vena cava inferior, perdón, en la vena cava inferior, se da más que todo en aquellas venas cercanas a ellas, como la es la hepática, las renales, o aquellas en las extremidades inferiores, como pues se encuentra en la imagen. El embarazo, a pesar de que es, por decirlo así, un estado fisiológico, aunque pues algunas personas lo consideran como un estado patológico porque pues se alteran, el cuerpo tiene que adaptarse a alguien nuevo que está pues, en el interior de él. Eh, entonces, esto lo que va a causar es que va este útero, el útero se va a distender, va a causar opresión de la vena cava inferior y por lo tanto pues va a impedir este flujo de sangre hacia el corazón y pues va a causar una mayor congestión, una acumulación venosa y pues a veces es muy característico de las madres eh, gestantes que puedan tener edema en miembros inferiores. Entonces, esa puede ser una causa también de este síndrome. Otro puede ser la regresión anormal o la persistencia de las venas embrionarias, que dan lugar a la formación de la vena cava inferior. Las venas embrionarias que dan origen a esto pues suelen ser, bueno, no suelen ser, son la suprahepática, la suprarrenal, la infrarrenal y las venas ilíacas, ¿sí? Entonces, cuando estas no hacen una regresión en aquel proceso embrionario normal, puede causar un síndrome de la vena cava inferior, por decirlo así, una anomalía. Otras etiologías de este síndrome puede ser también lo que es el síndrome de Mike-Turner, que es una condición crónica en el cual van a haber unas variaciones anatómicas en algunos vasos a nivel, es que no se ve bien, bueno, por decirlo así, unas variaciones anatómicas de aquellos vasos que se encuentran en la región iliocaval, entonces van a causar una obstrucción del flujo sanguíneo y por ende pues pueden llevar también a este síntoma. Otras causas, pero ya como que menos esperadas, son aquellos procesos iatrogénicos que no se esperan, como cuando se colocan lo que son algunos filtros en la vena cava inferior o catéteres venosos que puedan promover la trombosis, que pues es una de las causas principales que ya mencioné anteriormente. Y tenemos también lo que es el síndrome de la vena cava hepática, que también puede causar, puede favorecer a la aparición del síndrome de la vena cava inferior. Entonces, entonces hay que tener en cuenta lo que es la fisiopatología, pero pues para hablar de ello debemos conocer la fisiología normal a grandes rasgos, que pues ya en pocas palabras la dije al inicio de esta presentación. El trayecto de la vena cava inferior va a ser de abajo hacia arriba, por decirlo así. Entonces va a ir de venas renales a vena hepática, va a atravesar el diafragma, todo aquel centro tendinoso del diafragma, va a penetrar por el pericardio, va a llegar a la aurícula derecha para poder oxigenar la sangre y pues poder darse un retorno venoso normal, ¿sí? Pero pues si hay alguna estructura que obstruya que el proceso, ya sea por venas, sí, venas cercanas a ella o en la misma vena cava inferior, pues entonces se va a causar este síndrome. Entonces, respecto a la epidemiología, la verdad, aquí en Colombia no hay como tal datos epidemiológicos de ello. Lo único que encontré fueron datos como tal que han hecho en general, por decirlo así como mundiales, pero pues no sé, es como si no del todo tuvieran en cuenta la epidemiología de estas de este síndrome, perdón. Pero bueno, entonces nos dicen que el síndrome de la vena cava inferior como tal no es un diagnóstico primario,
y es difícil de cuantificar porque pues como tal no es que este síndrome surja por sí mismo, sino muchas veces, pues como ya lo había dicho antes, hay unas patologías subyacentes que puedan llevar a que se dé ¿sí? Como factor de riesgo para este síndrome, tenemos lo que es la trombosis venosa profunda en niños y en adultos jóvenes, pues ya he dicho anteriormente que pues una causa etiológica importante es la trombosis. Eh, Esto es un dato epidemiológico que encontré de España, que allá ocurre alrededor del 0,5 al 1% de la población general y de 2 al 3% de los pacientes con defectos cardíacos congénitos. Y aquellos pacientes que tengan anomalías en la vena cava inferior, pues van a tener más probabilidad de desarrollar un síndrome postrombótico grave después de su primera trombosis venosa profunda que los pacientes sin aquellas anomalías en la vena cava inferior. Bueno, entonces, para la clínica hay que tener en cuenta lo que es esta triada de la vena cava inferior, que pues es el hallazgo más significativo que hay. El edema en miembros inferiores y genitales, la dilatación de la red venosa en la pared del abdomen y la cianosis en miembros inferiores, ¿sí? Ya otras manifestaciones clínicas que se va a encontrar en estos pacientes, como pues va a haber una disminución del riego o el retorno venoso, por decirlo así. Entonces, esto va a imitar como un cuadro muy parecido al shock hipovolémico, ¿sí? Taquicardia, taquipnea, diaforesis, hipotensión, dificultad respiratoria, hipoxemia, mareos, extremidades físicas y en algunos pacientes, cuando se presenta, por decirlo, casos muy extremos, ya sea por un mecanismo de origen trombótico o no, puede generarles a ellos alteraciones del estado mental y hasta llevarlos a la muerte. Pero pues estos son signos muy característicos, estos que están acá son signos muy, muy característicos del síndrome de vena cava inferior. Entonces, para el diagnóstico, debemos tener en cuenta, primero que todo, realizar una buena anamnesis, darnos cuenta de los signos y síntomas que se pueden presentar en estos pacientes, que ya los mencioné anteriormente. Además de ellos, pues hay que tener en cuenta de que si el paciente tiene algún antecedentes de por lo menos una cirugía abdominal o trasplante de órganos o que sufre de hinchazones o dolores en las extremidades inferiores, como para poder hacer un diagnóstico diferencial y mirar si de verdad la causa de ello es o puede o darse un diagnóstico, por decirlo así, del síndrome de vena cava inferior o si es otro problema que le esté generando al paciente estos signos y síntomas, ¿sí? También hay que tener en cuenta si por lo menos ellos sufren o tienen antecedentes de trombosis venosa profunda y los estilos de vida que pues también pueden favorecer la aparición de ello. Realizar un adecuado examen físico y, eh, se me pasó. Y pues la primera línea, por decirlo así, de modalidad que pues se puede utilizar en aquellos pacientes que se encuentren hemodinámicamente inestable es la ecografía de dúplex, ¿sí? Entonces, esta es, bueno, aquí encuentro una imagen, pero pues no es exactamente aquí, es sobre la vena cava inferior. Y lo que se realiza aquí es, lo que se realiza o lo que se hace, o para lo que se hace, es para descubrir la etiología de la obstrucción de la vena cava inferior, ¿sí? Pero por lo menos en aquellos pacientes que tengan obesidad va a ser muy difícil o se limita mucho el uso de la realización de esta ecografía, entonces pues a veces no se puede localizar el origen de esta obstrucción. Otro método que se puede utilizar en estos pacientes es la esofagogastro-duodenoscopia, ¿sí? Entonces, aquí se utiliza para revelar aquellas patologías, ya sean a nivel esofágico, a nivel gástrico o duodenal,
y pues especialmente de pronto si hay tumores que pues puedan comprimir la vena cava inferior, que es pues al punto que se llega aquí. Eh, Algo más que se puede realizar es la tomografía computarizada a nivel de, bueno, de abdomen y pelvis, que es más o menos como está aquí, y esta se puede utilizar como una alternativa a lo que ya he mencionado anteriormente. Finalmente tenemos lo que es la resonancia magnética, pero pues lo que pasa es que es un poquito costoso, entonces pues no siempre se utiliza así. Y básicamente en vez de utilizar la resonancia magnética suelen utilizar más que todo pues la tomografía computarizada para estos casos. Bueno, hay que tener en cuenta de que este síndrome también puede causar algunas o llevar algunas complicaciones, como lo son la insuficiencia renal crónica, que pues ya fue un tema que se tocó ayer. Entonces, aquí se va a manifestar con lo que es la proteinuria masiva, ya que pues va a haber, como en el riñón se va a encontrar edematizado, se va a evidenciar lo que es un mecanismo patogénico de la disminución de la presión osmótica, coloidosmótica, perdón. También podemos encontrar lo que es la ascitis, que está aquí. Ya otras complicaciones es la hipertensión de la vena cava inferior, la insuficiencia hepática, y pues algunos estudios, pero no todos, pueden concluir de que este puede disminuir lo que es el líbido. Hay que realizar un diagnóstico diferencial desde que se tiene en cuenta la clínica del paciente para ello, con lo que es la insuficiencia venosa crónica, la compresión de la vena cava, bueno, superior en realidad, no inferior, malignidad, la trombosis venosa profunda, que pues a pesar de que hay que tener en cuenta de que pues esta también puede llevar al síndrome que estamos hablando, el síndrome ilio-cava y el síndrome aorta-cava, también hay que tener en cuenta de que se tiene que hacer este diagnóstico diferencial. Y pues, como ya lo había dicho antes, pues siempre hay que tener muy en cuenta los signos y síntomas de estos pacientes para poder descartar o no que sea este síndrome el que esté causando aquellas alteraciones en el paciente. Entonces, el tratamiento, la verdad, las guías para ellos no se han escrito claramente. Entonces, básicamente, pues, de acuerdo a lo que tenga el paciente, a las manifestaciones que tenga este, pues se va a dar un tratamiento determinado, ¿no? De acuerdo a la etiología, también se va a dar un tratamiento determinado y pues asimismo se van a adaptar la situación a las condiciones que tenga el paciente. Entonces, por lo menos si la lesión es trombótica, se va a dar un tratamiento inmediato y se va a centrar en la prevención de la propagación de este coágulo, ¿sí? Entonces, ¿qué formas se pueden tomar en cuenta para evitar que se dé esto? Uno son el uso de heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Anticoagulantes, que pues como tal, este no va a eliminar la trombosis primaria que se encuentre en los pacientes, pero pues lo que sí puede hacer es reducir la acumulación y la propagación de la trombosis. Otro procedimiento que se puede usar son aquellos procedimientos endovasculares como segunda opción. También se pueden, por último recurso, pues realizar lo que es la trombectomía en los pacientes, que pues básicamente es un tipo de cirugía que se realiza para retirar el coágulo de sangre en el interior pues, de una vena o arteria, depende de cómo sea el caso. En caso de que la lesión no sea de origen trombótico, entonces hay que tener en cuenta si las lesiones se deben a causas etiológicas no trombóticas, ya sea una malignidad. Entonces, de acuerdo a esto, el tratamiento se va a dirigir a controlar esta causa de la compresión. Entonces, pues depende del paciente, se puede incluir ya sea una cirugía o quimioterapia o de acuerdo a lo que sea el caso. Y creo que esto era todo. Muchas gracias.